Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un segundo episodio de Las Ruteras. Nos volvemos a encontrar un año más tarde prácticamente. Yo soy Mariana Malgay, trabajo en la Fundación Hora de Obrar. Estoy aquí con Karin Scholler. ¿Cómo andás, Karin? Hola, Mari, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, yo soy Karin Scholler, trabajo en SEDI, que es el Servicio Evangélico de Diaconía, ahí coordinando el programa UNIR para la Soberanía Alimentaria. Buenísimo, bienvenida. Y hoy nos acompañan, aquí tengo a mi izquierda, a Malena, que es María Elena Parras. ¿Cómo andás, Male? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, y me presento. Sí. Soy de la Iglesia Diácona de la Iglesia Evangélica Luterana Unida y bueno, dando también la bienvenida a Misiones, a la Tierra Colorada. Vamos Muchas a estar gracias. hablando de nuestra tierra, de nuestro suelo y parte del desarrollo que he tenido es acompañando a mujeres en situación de violencia y anteriormente a agricultoras y agricultores en distintas temáticas de nuestras misiones. Buenísimo. Bueno, y también tenemos a nuestra otra invitada estelar del día de hoy, a mi derecha, Moni. Hola, sí, yo soy Mónica Gilman, soy pastora de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Hace un año que estoy en Misiones, así que voy a estar hablando sobre Misiones, descubriéndola un poco a esta provincia. Y bueno, me encuentro acompañando a las mujeres a nivel de toda la IER como asesora ministras de la comisión que se llama Mujeres Hierpinas. Bueno, les agradecemos mucho que se hayan entusiasmado con esta propuesta de ruteras. Bueno, como les contaba, esta es como la segunda experiencia que hacemos alrededor del texto, del libro de Ruth. Que ahora les voy a pedir un poco que nos vuelvan a recordar de qué se trataba esta historia, pero un poco la idea que tenemos de abordaje es una mirada feminista, una mirada también en el presente. Sí, con el anclaje en la vida cotidiana también, ¿no? En la realidad actual y tratando de desnaturalizar también las desigualdades, a ver qué nos puede ofrecer este libro de Ruth, tan antiguo, pero que nos puede invitar también a reflexionar mucho sobre lo que está pasando ahora con las mujeres, ¿no? El año pasado hablamos sobre el vínculo de las mujeres, nos permitió hablar sobre eso, sobre también el rol de los varones, y este año queríamos darle como una segunda vuelta, una segunda lectura. Sí, porque Ruth es una mujer agricultora, ¿no? Ellas son mujeres agricultoras de las que habla este libro. Entonces, poder reflexionar desde ese lugar, qué pasa con la tierra, qué pasa con la producción de alimentos, ese vínculo también tan cercano a la vida y al cuidado de la vida, y también tan expuesto a las desigualdades, ¿no? Así que bueno, eso va a ser un poco el eje de conversación de hoy. Así es. Bueno, la veo Male con la Biblia. Bueno, las dos vinieron con la Biblia. ¿Alguna quiere como hacer un resumen ahí, un pequeño panorama de qué se trataba el libro de Ruth para ir entrando en el tema? Claro, tal vez destacar que es uno de los pocos libros de la Biblia donde las mujeres son protagonistas. Sí, tenemos a Ruth que lleva el nombre, el libro lleva el nombre de Ruth, pero también tenemos a Noemí, ¿sí? Y aparecen siempre un montón de mujeres acompañando a estas dos mujeres en los momentos de alegría y de tristeza, porque trata también de eso el libro, de situaciones difíciles, como es el hambre, como el tener que irse de su lugar, de su tierra, de perder a su familia, como los maridos o el hijo, e ir de un lugar a otro y buscando cómo, digamos, sortear esas dificultades, siempre juntas, acompañándose, y así poder salir adelante y apostar, bueno, por la esperanza, por la vida, y el poder acompañarse. Bueno, por ahí así empieza la historia, ¿no? ¿Vale? Empieza con estas dos mujeres teniendo que emigrar, porque en su tierra se quedaron sin alimento, sin maneras de subsistir y emprender un camino.
Sí, es como decía bien Mónica, es un libro que marca parte de la historia del pueblo de Israel, pero haciendo énfasis en una familia, en una vida cotidiana específica. Y a través de esa vida cotidiana tratar de ver las otras vidas cotidianas que se entrelazan. ¿Qué pasa en esta vida cotidiana? Una familia tiene que migrar cuando había hambre en el pueblo y ir a buscar su subsistencia, pero en este trayecto, bueno, después de estar viviendo con otro pueblo, con otra religión, los hijos se casan con mujeres de otro pueblo, que no siempre esto era bien visto por el pueblo israelita, que eso es otro énfasis que tiene este libro. Y lo que pasa es que, bueno, luego fallecen los hombres y el lugar, el papel de los varones era un lugar importante porque eran los que tenían el poder de decisión, parte de toda la herencia, todo pasaba por el lugar, el papel de los varones. Y bueno, cuando acontece que muere su esposo y sus hijos y Noemí no tiene cómo sobrevivir, ella dice, voy a volver a mi pueblo porque allí tiene su soporte. Tenía herencias también de tierra de las cuales podemos seguir hablando más adelante, pero allí podía volver a los suyos y sus nueras deciden, en un primer lugar, sus 2 nueras deciden acompañarla. Ella les dice que ellas queden con su pueblo y con su lugar, sus dioses, porque hablábamos de otros pueblos, otras formas de alabar, de adorar, y Ruth es la que decide, y a pesar de que Noemí le dice, continúa con los tuyos, trata de ver tu solvencia de vida, Ruth dice, no, te acompañaré. Hasta el final de los días. ¿no? Hasta el final de los días. Hasta el resto de mi vida te voy a acompañar. Sí, tu Dios será mi Dios, ¿no? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Bueno, y un poco lo que charlábamos antes de preparando esta conversación que vamos a tener, es sobre qué resonancia tiene esta historia de migración hoy en día, sobre todo aquí en Misiones, en una provincia que limita, bueno, con Brasil, bueno, migraciones, ustedes me comentaban, ¿no? Migraciones internas, el fenómeno muy actual también de personas que se están yendo a Brasil en busca de ese sustento. Entonces, un poco la pregunta es eso, ¿cómo nos habla este texto de la realidad hoy aquí? Bueno, primero que Misiones es una provincia conformada por la migración también, ¿no? Es una provincia conformada por la migración, tiene pueblos originarios también, pero incluso los pueblos originarios son pueblos que migraron hace más tiempo, pero también migraron hasta esta zona, y que tiene hoy por hoy una migración vigente. Nosotros en el trabajo que hacemos desde CEDI trabajamos con organizaciones de familias agricultoras y nos encontramos en los últimos años con esta realidad de muchas personas que están yendo a trabajar a Brasil, y en Paraguay también nos encontramos con mujeres que han viajado o viajan a vivir a España o a otros países de Europa a trabajar como empleadas domésticas. Son realidades donde la migración es algo que forma parte de la actualidad y de la vida cotidiana de todas estas familias agricultoras, ¿no? Bueno, acá tenemos un caso de una reciente migrante. Sí, también. La pastora Moni. No, pero pensaba en esto, ¿no? Solamente en la realidad así más sociológica, digamos. Pero es esa situación de estar migrando? No sé, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí con las personas también? Moverse, desarraigarse, no sé, ¿qué te resuena a vos por ahí del texto en ese sentido? Claro, tal vez ahí destacar esto que migran no porque quieren, sino porque tienen que hacer frente a una realidad
el texto de Ruth, bueno, es el hambre. También en la actualidad también es la cuestión del hambre, buscar la manera de subsistir. Y que eso implica, bueno, Noemí se fue con toda su familia, después Ruth vino, digamos, con Noemí, pero hoy muchas veces son o las mujeres o a veces solo los varones que salen, que migran para probar suerte muchas veces, o mandar desde allá dinero a su familia. Entonces también todo como que se termina desarmando la familia. Pero pensando en esto, bueno, de encontrar una manera de salir adelante, no es que se quedan de brazos cruzados, así como ni Noemí ni Ruth se quedaron de brazos cruzados, ahora no tenemos varones que nos sostengan, ahora no tenemos una tierra para trabajar, ahora no tenemos dónde conseguir pan, no se quedaron de brazos cruzados esperando, bueno, que se solucionen mágicamente las cosas, sino que buscaron siempre la manera, bueno, a ver, está este campo, podemos seguir ahí a recoger las espigas que cayeron en el camino, que bueno, era algo por ley que tenía que pasar para poder, digamos, acompañar a personas migrantes, a viudas, huérfanos. Y hoy, bueno, también es esto de búsqueda. Bueno, ¿dónde tenemos unas más posibilidades de trabajo o mejores condiciones? Bueno, vamos ahí pensando siempre en la familia y bueno, y en el estar mejor. Sí, tal cual. Bueno, pensaban yendo a lo que sigue de esta historia, ¿no? Que cuentan qué es lo que sucede con Ruth, que termina siendo ella proveedora también de ese núcleo familiar nuevo. Bueno, espigando, trabajando en el campo, y cómo este texto muestra también lo duro de ese trabajo, las condiciones de precariedad, y cómo eso sigue siendo tan actual, ¿no? Condiciones que, bueno, de salarios muy mal pagos o condiciones muy inseguras. Y ahí vos me contabas, Male, algo que es una idea muy interesante para también traer a la mesa. ¿Dónde está el Estado en esto, no? O sea, ¿qué rol tiene? Sí. Bueno, distintos acompañamientos que se están realizando en estos momentos. Más cerquita Sí. del mic. Bien, ok. A partir de distintos acompañamientos que se están realizando en estos momentos, lo que vemos que muchas veces el Estado vuelve a cumplir un rol de juzgar sobre las vidas de las mujeres que están teniendo justamente en este momento una estrategia de supervivencia para hacer frente a cómo el Estado, a través de la quita de sus políticas de beneficio, de asistencia, y ante también, bueno, estas medidas económicas que han hecho que estemos viviendo con mucha inflación, con el retiro del Estado, y vuelva a juzgar a las mujeres cuando hay una estrategia de supervivencia de ir al otro país a tratar de conseguir cómo continuar con solventar la continuidad de la vida hacia sus hijos e hijas. Por ejemplo, se está acompañando a casos de mujeres donde hay otras mujeres de su red familiar y comunitaria, hermanas, tías, cuñadas, abuelas, que se hacen cargo de sus hijos, y ellas están yendo a trabajar durante el verano cuando no hay época de escuela para poder realizar las cosechas y poder traer algo económicamente a las familias. Entonces, esta es una de las cosas. El mismo Estado que quita parte de el sustento cotidiano es el que vuelve a juzgar a las mujeres en su conducta de supervivencia. Ahí quedó, la dejó ahí picando. Sí. No, pero bueno, pensaba en también, hoy hablábamos otra cosa, por ahí Karin, ahí tenés para sumar ahí alguna experiencia, cómo estas cosas desprotegen a toda la comunidad, ¿no? También a los niños, o muchas veces son los niños también que tienen que colaborar en ese sustento. Ahí que podría sumar ahí en relación a esta situación ahí. Bueno, lo que estamos viendo ahora son
También es un poco distinto de años anteriores el hecho de que están como convocando cuadrillas de mujeres para trabajar en otros lugares, ¿no? Cuadrillas de mujeres. Entonces, esto que cuenta Malena se está viendo un poco más seguido también, de cómo se resuelve el sostenimiento de la vida, la reproducción de la vida en las familias cuando son las mujeres las que no están. Porque históricamente es como más acostumbrado que hayan sido siempre los varones los que se van y bueno, las mujeres quedan ahí sosteniendo. Y se vuelve aún más complejo cuando son las mujeres las que migran. Y muchas veces se termina resolviendo otra vez a partir de otras mujeres, las abuelas, las tías, como bien decía también Malena, ¿no? Pero también aquellas que no migran, pero que son mujeres agricultoras, podemos ver que hay una triple explotación de esos cuerpos, ¿no? De las mujeres agricultoras, porque por un lado estamos hablando del trabajo como trabajo sosteniendo la casa, el cuidado de los hijos, la familia, el cocinar, el lavar los platos, lavar la ropa. Y por otro lado también estamos hablando de mujeres que trabajan como peonas rurales en otros lugares. Y también tienen como la triple jornada laboral, que es el producir en sus propias chacras para el autoconsumo, para el sustento de la familia, ¿no? Entonces ellas pasan a tener también un rol, llama mucho la atención ahí en el texto de Ruth que dice trabaja sin descansar, ¿no? Sin descansar, y eso muchas veces es algo que se ve como muy loable. Que en Paraguay dicen qué guapa porque trabaja mucho, ¿no? Sin descansar. Y bueno, termina siendo un trabajo del día completo, sin descanso. Y no es que tampoco uno juzgue sobre el esfuerzo, o que esté bien o mal el esfuerzo, pero es trabajo no remunerado. Terminan siendo los varones muchas veces, la mayoría de las veces, los varones quienes después toman las decisiones sobre el uso de los ingresos económicos. Los trabajos no remunerados son de mujeres y cuando hay un trabajo, digamos, que tiene una renta, que da algo de ganancia en la chacra, ese es el trabajo que hacen los varones, ¿no? Y son los que toman las decisiones también sobre esos fondos. Sí. Bueno, sobre eso también da una punta ahí de reflexión el texto. No sé, Moni, vos cómo lo ves, pero bueno, en la última parte, cuando se habla de la herencia, ¿no? De cómo se incorpora finalmente Ruth a la familia y al clan, digamos, de Vos, de este hombre muy poderoso, que era propietario del campo donde ellas estaban espigando. Bueno, cómo se tomó esa decisión ahí entre los ancianos, y se veía ese acuerdo, ¿no? Esos pactos entre... Sí, es como cuando apareció, hay tierras, hay posibilidad de tener tierras, nuevas tierras, de adquirir tierras. Ahí como que Vos puso la mirada en Ruth, en Noemí, ¿sí? Y después esas tierras que pertenecían a la familia, digamos, de Noemí, terminaron decidiendo otros qué hacer con esas tierras y termina siendo Vos el que acaparó todas esas tierras. Y bueno, y ahí como de alguna manera diciendo, bueno, que protegió, acompañó, digamos, a Ruth y a Noemí. Pero en todo el trabajo, todo lo que hacía, bueno, Ruth, ahí, bueno, hubo poca ayuda, pero después cuando apareció esto de poder poseer algo, ahí sí se les prestó atención, digamos. Y que ocurre, bueno, como contaban también en la actualidad, esto a veces... un pedazo de tierra, bueno, deciden los varones dónde, digamos, o si hay que irse o comprar y hay otro lugar, y que muchas veces no se consulta a las mujeres, y más que nada en la cuestión de las migraciones internas, digamos, dentro de misiones. Vale, ¿vos cómo lo ves? Sí, de nuevo, a veces es como... Estamos compartiendo nuestra historia sobre misiones y para que comprendan, nuestra provincia está limitando con Paraguay y con Brasil.
y muchas veces mucho de la vivencia que tiene que ver de un lado de la provincia de Misiones tiene que ver con el contacto y el nexo con el país de Paraguay, y otras veces hasta la terminología, todo que utilizamos tiene que ver con el Brasil. Por ejemplo, Cari decía, como mujeres que trabajan, trabajadoras rurales, peones rurales, que nosotros decimos mucho tarefera. Cuando se refiere, tarefa es una palabra que viene del Brasil y que tiene que ver con la tarea. Entonces, las tareferas son las mujeres que trabajan en la yerba mate. La provincia de Misiones ha impulsado durante muchos años organizaciones también para que no haya niñeces en el trabajo infantil, tratando de en el trabajo de la yerba mate, pero muchas veces era la estrategia de las mujeres el poder ir a trabajar junto con sus familias, cuidando los derechos de las niñas, niños, de que tengan acceso a la educación. Se trató de ver ese acompañamiento, de que estén en la escuela. Y las mujeres, ver cómo pueden estar trabajando. Tenemos otro tipo de población que son las mujeres que eran las dueñas de tierra, ya sea de producción del agro, como de la yerba mate, del té, del tabaco. Todo depende de qué lado digamos, más de la provincia de Misiones esté viviendo o no. Claro. Pero esas son todas las grandes producciones que ha tenido Misiones. Y en el norte, mucho en forestación. Las chacras antes eran de 25 hectáreas, que eran más o menos divididas para que pueda vivir una familia. Si una familia vivía en una chacra y tenía su herencia, que ya que hablamos de herencia, por ahí quedaba parte de la familia, los hijos viviendo, pero si hay más hijos ya no se podían subdividir la tierra. Y esa gente fue a trabajar más a las ciudades, logran estudiar antes, y tenemos testimonio de nuestros agricultores, yerbateros, hoteleros, que daban cuenta, de decir, con mi yerba mate podía dar una formación hasta terciaria, universitaria a los hijos, pero hoy por hoy no se puede hacer nada de esto. No, la yerba no vale. La yerba ha tenido distintos momentos de etapas de regulación, pero actualmente, y fue una gran lucha siempre desde los agricultores, desde los movimientos, para poder tener esa regulación y un precio, pero en este momento no lo está teniendo. Se volvió a desregular. Al no tener un precio regulado, también baja el precio y no pueden pagar la mano de obra de manera que debiera, y la gente sale a buscar alternativas. Antes decíamos... ¿Cuánto se está pagando el jornal? El jornal... No, disculpa, pero no. En este momento comenzó el nuevo periodo de zafra. No, yo te lo puedo escuché, averiguar. no sé si es equivalente, perdón, pido disculpas de porteña, pero que hay jornales de 20.000 pesos por levantar mandioca, digo, como trabajo así también en rural. 20, 25, 30, que es realmente un trabajo muy duro y que no... La yerba mate se paga en función de la cantidad de hoja verde cosechada por un tarefero. Sí. Entonces se pesa todo y un porcentaje de eso es. Entonces por ahí depende cuánto pudo cosechar, que se hace, ahí es lo que se saca la cantidad del monto para saber, pero quién sabe la cantidad de personas que ha trabajado, no por jornal, sino por porcentaje de hoja verde cosechada. Para hacer 1 kilo de hoja canchada son 3 kilos de hoja verde. Bueno, pero en la provincia tenemos distintos tipos de producción. Más en el norte se dio mayor concentración de tierra y hay mayor forestación, y entonces es menos tierra para trabajar. Y en la parte sur de la provincia, la costa del río Uruguay, hay mayor cantidad de agricultores. Bueno, lo mismo en la costa del río Paraná, de pequeños agricultores que, como decía Karin, que son las mujeres y varones que están trabajando en la tierra. Y
experiencias así de mujeres que están trabajando muchos años, viviendo en su tierra, pero que todavía siempre en el poder de decisión de qué se va a hacer, cómo se va a modificar las decisiones en general que se tomen, ¿no es cierto? Sí. Decisiones más importantes relacionadas con los bienes económicos, porque ese es el tema siempre. Las siguen tomando los varones en algunos casos. Ay, perdón. No. Cerrala. No, podemos... no, pero pensaba como para volver también a la iglesia, ¿no? A las comunidades de fe. Por ahí, no sé si, Moni, algo te queda ahí resonando, alguna idea de, bueno, que cómo... ¿Qué nos dice todo esto a las iglesias? ¿Qué oportunidades abre el texto? O a vos, qué sé yo, no sé, ¿qué es lo que te deja este texto también? Bueno, primero me pasó que cuando me convocaron para esto y que volví a leer el libro de Ruth, digamos que entonces uno lo mira de otra manera, lo leía y... Como dije, estoy recién llegada de alguna manera misionera y veía muchas similitudes, esto de las migraciones, de tener que ir de un lado para otro. Y creo que todavía ahí nos queda esto de poder sentarnos y ver, bueno, esto de ir y venir, si hay como... No es que hay que sentarse a discutirlo, reflexionarlo, pero ver qué implica esto, digamos. Que siempre lo vamos a tener que hacer así, bueno, pasa una crisis y nos tenemos que ir, porque también varios... como dijimos, son de Brasil que vinieron acá, ahora de acá que va a Brasil, o de mismo de Paraguay acá, como que vamos migrando, digamos, que no es que, de nuevo, si está bien o está mal, pero no podríamos ver otra manera, diríamos, o cómo poder trabajar estos temas de la economía, de las decisiones, también de las redes, porque al ir de un lugar a otro también perdés tus redes de contención, digamos. Yo, más allá que yo migré por otra cosa, pero uno también ahí lo siente y me imagino también qué le debe pasar a todas estas personas que, bueno, se tienen que ir de su lugar o tienen que dejar a su gente. Como iglesia nosotros también estamos sosteniendo, acompañando esas situaciones o ver otras maneras. Como que me quedan esas cosas dando vueltas. Sí. ¿Te queda alguna voz, Karin? Como para ya ir cerrando. Sí. Ahora lo que pienso en esto, que escuchándole también a Mónica, ¿qué pasa con la comunidad? Nosotros hemos usado mucho tiempo desde CEDI el lema construyendo comunidad. Y bueno, ¿y qué pasa con eso? Construir comunidad cuando no hay tierra, ¿no? Cuando no está esa base. O cuando hay que moverse de los espacios. La comunidad también se fragmenta y la posibilidad de organización de las personas, en este caso pensando principalmente en las mujeres, también se debilita, ¿no? Entonces, bueno, siempre decimos cuando hablamos de soberanía alimentaria que tiene 3 ejes principales. El agua, la semilla y uno es la tierra también, ¿no? En eso me quedo pensando. Muy bien. Male, ¿te quedaste con algo? También como esto de comunidades y esa esencia de muchas familias de nuestras iglesias que son agricultoras, que tienen una relación con la tierra que es parte de su cultura. De las que son en relación con la tierra, con la yerba mate, como producción, tienen su relación y han tenido su relación con la población que era obrera rural, trabajadores rurales, de un vínculo saludable, que ese vínculo se ha roto lastimosamente por cuestiones del mercado, y que hay lugares que pueden continuar y establecer precios justos, pero que están
en manos de ahora del libre mercado, justamente empobreciéndose en distintos niveles. Y las más afectadas son justamente las personas que antes son las no poseedoras de la tierra, que son los que vendían su mano de obra y que hoy la tienen que estar ofertando donde es posible. Y como aquí no es posible, están buscando su futuro en otros lugares y tratando de resolver su vida cotidiana y su familia, sus nexos familiares y comunitarios de la manera que pueden. Cuando teníamos la charla anterior, preparándonos, uno de los textos que nos había llamado la atención era cuando Ruth justamente va a espigar detrás y que vos había dicho la cuestión de que cuidarla. ¿Qué otro concepto había dicho? No era cuidarla. Que estaba cuando tenía que espigar. Sí. Que decía no la molesten, no la avergüencen. No la avergüencen. Sí. Hoy por hoy hay población que por ahí siente vergüenza del trabajo, de ir a buscar su futuro en otros lugares, pero también el no molestar a veces podemos verlo desde la vulnerabilidad de las mujeres. Si un cuerpo de mujer va a otro lugar, queda más vulnerable. Justamente en este tiempo ha habido noticias de nuevo de quienes se aprovechan de querer buscar un mejor futuro a partir de redes de trata o estafas, porque pagar algo para poder buscar una salida. Siempre los cuerpos de las mujeres quedan más vulnerables ante esto. Para nosotras el río, o sea, la conexión con Brasil es algo muy bueno, siempre lo vemos, o la conexión con Paraguay, porque es una provincia que está en contacto con ambos dos. El río para nosotros es nuestra conexión. Y de las familias que somos de aquí, de Misiones, tenemos todavía memoria cuando se cruzaba, no sé, aquí en Posadas, en balsas al Paraguay. Ahora tenemos un puente que nos conecta, o cruzar de otra manera al Brasil. Siempre ha estado presente como una alternativa de la economía regional. Ir a comprar de un lado o del otro depende cómo esté. El tema es que lo que no esté en las ventas sean los cuerpos, sean las vidas. Y en eso nosotros como iglesia tenemos que dar una voz. Nuestra tierra no está a la venta, no tiene, las vidas de nuestra población no están a la venta y tenemos que cuidarla. Y en eso sí tenemos. Y también levantar una voz por estas cosas. Si nuestras familias de agricultores y agricultoras quieren y necesitan la regulación del precio, porque eso tiene que ver con dignidad de la vida, dignidad del trabajo, calidad de vida para el dueño de la tierra, pero también para sus trabajadores, en ese lugar tenemos que estar como iglesia. Bueno, me encantó como imagen ahí, como mensaje también para el cierre. Moni, ¿vos te quedás con alguna imagen de este texto, de esta conversación, o alguna pregunta para abrir? No, tal vez esta cuestión de que siempre las mujeres estuvieron ahí presentes, acompañándose. Sí, más allá que el libro se llama Ruth, tendrá que llamarse Ruth, Noemí, las otras mujeres del pueblo, claro, el nombre de la otra nuera, decir, porque... O Fra. Claro, porque estuvieron siempre todas las mujeres, tal vez una más visible que la otra, pero esto de esa acompañamiento, sororidad, diríamos, sí, hoy traeríamos ese término, o esto de la red, que hoy tal vez lo trabajamos mucho y que en el texto está muy presente, y como está bueno poder recuperarlo eso, diríamos, por eso decía también esto, que uno de los pocos libros donde está muy presente, las mujeres son las protagonistas, más allá que vos como que termina teniendo la última palabra, pero las que más aparecen son las mujeres. Y es más, después Ruth es la bisabuela, es una de las abuelas de Jesús, es la bisabuela del rey David. Entonces la importancia de una mujer pobre, extranjera, es decir, que se metió en ese pueblo de Israel tan patriarcal, tan cerrado y demás, eso habla, bueno, de la fuerza que tenemos las mujeres,
pero no solitas, sino siempre en una red, siempre en compañía cual. con otras. Eso sí, damos fe, ¿no? Sí. Así es, así es. Qué bueno. Bueno, a quienes estuvieron acompañándonos en esta charla o la van a ver más adelante, nos van a ver desde el futuro. Coméntenos, en el episodio pasado nos dejaron ahí opiniones o resonancias sobre esto. Nos interesa escucharles, leerles, les vamos a estar ahí atentas a ver qué les ha parecido o resonado esto que estuvimos conversando. Pongan me gusta. Pongan me gusta, que eso nos ayuda. Y bueno, agradecida, les agradecemos mucho, Moni y Male, por estar acá, venirse, fueron unos viajes largos. Y bueno, nos vamos a encontrar en un último episodio de Las Ruteras, o quién sabe, quizás hay más, no sabemos. Bueno, Sí. Yo agradecida infinitamente, siempre empodera y es esa sororidad que trae el libro, como dijo Mónica, pero cuando lo volvemos a releer y releemos entre otras mujeres, con otras miradas también, el poder compartirlo en comunidad nos vuelve a empoderar y a plantear preguntas y consignas para saber si como iglesia por dónde estamos caminando, a replantearnos algunas posibilidades, y desde ya súper agradecida por el empoderamiento de Muy sentarnos a hablar en un estudio. Qué bueno, Gracias, bueno. Mónica, Karin y Mane. bueno, muchísimas gracias a quienes están ahí del otro lado. Bueno, este es un proyecto del Servicio Evangélico de Diaconía, SEDI, en colaboración con Hora de Obrar. Agradecemos también el apoyo de la Federación Luterana Mundial, que nos está acompañando ahí también en este proceso y en este proyecto. Y bueno, nuevamente la invitación ahí a que nos dejen sus comentarios y bueno, los esperamos en la próxima.